Año 2011. Spain, después de un fiestón padre, está sumida en una resaca económica del copón. El país está jodidamente jodido. Pero, ¿cómo hemos llegado a esto? Pues... ¿No te acuerdas de nada? Ni idea, macho. Te voy a refrescar la memoria. A esta historia la llamo... De aquellos barros, estos lodos. Año 1998. Un día, el presidente Aznar se dirigía al pádel cuando, de pronto, tuvo una aparición del dios del neoliberalismo, que le reveló en primicia la nueva ley de suelo. Esta ley proponía privatizar el mercado del suelo y fue copiada con entusiasmo por ayuntamientos y autonomías de todo signo político. Su fórmula era simple: si aumentamos el terreno urbanizable y convertimos el mercado del suelo en un negocio superrentable para los empresarios, se multiplicarán las inversiones, se construirán más casas y, como habrá más oferta, bajarán los precios y los jóvenes podrán por fin comprarse una vivienda. Y así fue. Se hizo realidad el Spanish Dream y todos fuimos felices en el país de la gominola. Vale, quizá no fue exactamente así. Vayamos hasta el año 2002. Para entonces, el ritmo de la construcción ya se había disparado. Ese mismo año, Aznar tuvo otra aparición de su dios Yuppie, que le reveló la nueva reforma laboral. La táctica de esta reforma era familiar. Si reducimos los derechos laborales, haremos más atractiva la contratación a los empresarios, estos invertirán más en personal y así reduciremos el paro. Y así se disparó la demanda de mano de obra y miles de jóvenes enviaron a tomar por culo los estudios para currar en la construcción. Otro tanto hicieron otros miles que llegaron desde el extranjero. Y todos ellos se apuntaron felizmente al dogma del Spanish Way of Life: comprar casa. La vivienda estaba de moda. Haga morir de envidia a su cuñado y cómprese un adosado. No sea un vulgar hippie que vive de alquiler y desgrábese una pasta en impuestos invirtiendo en ladrillo. ¿Problemas para declarar su dinero negro? Don't worry, la vivienda le blanqueará su fortuna. Lo curioso es que la ley de suelo no tuvo el efecto previsto. Al dispararse la demanda de vivienda, el precio de los pisos subió, y eso, a su vez, disparó el precio del suelo, pues se tasaba en función de los beneficios potenciales, cosa que hinchó aún más el precio final de la vivienda. No cabe decir que este margen de beneficios atrajo a miles y miles de simpáticos especuladores. Resultado, el precio de la vivienda se disparó en solo 4 años. Si vamos hasta el 2005, la burbuja ya estaba desatada y España construía en un año más vivienda que Francia, Alemania e Italia juntas. Veamos, a esta playa le falta vidilla. Así está mejor. ¿Y este idílico bosque? ¡Oh, qué bonita ardilla! ¡A tomar por culo las ardillas! ¡Y bienvenido el progreso! Gracias al motor de la construcción, nuestra economía estaba on fire y todo el mundo hablaba del milagro económico español. De pronto, alguien dijo: ¿y si aprovechamos el superávit para invertir más en I+D? Así era nuestro milagro económico. Mientras el referente de los empresarios americanos era Google, aquí todos querían emular a Paco el Pocero. Pero se asomaba un drama descomunal. El precio de la vivienda estaba ya por las nubes. Bueno, pero al menos teníamos trabajo. Cierto, el paro había bajado a una cifra récord. Pero mientras la vivienda en términos reales había más que doblado su precio, los sueldos se habían quedado más congelados que Walt Disney. Vamos, que aun estando en el mayor periodo de bonanza de la democracia, la mayoría cobraba un SDM, también conocido como un sueldo de mierda. Pero, si la vivienda está más cara y los sueldos son los mismos, ¿por qué la gente sigue comprando pisos? Bueno, aquí es donde aparece tu amigo el banco. Bancos y cajas no querían perderse el festín y empezaron a rebajar exigencias para conceder créditos. Hola, gano un sueldo de mierda y mi avalista es una tortuga con gorra. Hipoteca al canto. Y tranquilo, para que pueda asumir las cuotas les tiraremos la hipoteca a 40 años. Y si algún día no puede pagar la hipoteca, como los precios siempre suben, vende la casa, recupera la inversión y encima gana dinero. Y recuerde, la vivienda nunca baja. Además, le hincharemos el crédito para que se pague un cochazo, un crucero, una pantalla plana y un smartphone con Wi-Fi y Grommen Hour. Y así, por primera vez en la historia, con un sueldo de mierda podías vivir de puta madre. ¡Soy rico!
Pero si saltamos hasta el 2007, veremos un panorama dantesco. La deuda de administraciones, familias, empresas era ya descomunal. Como descomunal era la deuda de las cajas con otras entidades financieras. El país entero había raptado a la tía de la lejía y la obligaba a traer más y más dinero del futuro. En otras palabras, no es que nuestra habilidad por crear riqueza trajera consigo el crecimiento, sino que el único motor de riqueza era el crecimiento en sí, y ese crecimiento solo existía gracias a la deuda. Año 2008. La vivienda ya era tan cara que algunos debían hipotecarse a 40 años para vivir en un zulo. Había que parar aquello de algún modo, pero nadie sabía cómo. España entera era como la orquesta del Titanic, tocando sin parar mientras el barco se hunde. Hasta que al fin estalló una crisis crediticia en Estados Unidos que se contagió rápidamente por todo el mundo. Y, de la noche a la mañana, los bancos dejaron de prestar dinero, los inversores dejaron de comprar deuda y el pánico se desató. Como nadie prestaba dinero, se produjo un efecto dominó. El consumo se desplomó, se contrajo la economía, las empresas empezaron a hacer despidos en masa y las familias sin trabajo fueron expulsadas de sus casas por impago. Sin darnos cuenta, habíamos llegado a ese futuro al que habíamos estado robando el dinero. Y descubrimos, de pronto, que éramos pobres. Y lo que es peor, que nunca habíamos dejado de serlo. Y que quizá esto ya no era España, sino Españistán. ¿Qué es una simiocracia? Para obtener la respuesta, retrocedamos antes al año 2008. Tras años de bonanza, la burbuja inmobiliaria y financiera estalló. La bolsa se desplomó y la inmobiliaria Martín Safadesa protagonizó la mayor quiebra de la historia de España, dejando un agujero de 7.000 millones de euros a sus acreedores, en su mayoría bancos y cajas, que tuvieron que joderse y apañarse con su inmenso stock de suelo y viviendas sobrevaloradas. La economía empezó a resentirse. Y a lo largo del año, 1 millón de parados se sumaron a la cola del INE. Ah, cierto, y España ganó la Eurocopa para el regocijo de muchos, especialmente los jugadores, que pudieron facturar las primas por su victoria en Austria, sin que la hacienda española rascara un céntimo. Llegó el 2009 y el presidente, en un arrebato keynesiano, anunció un ambicioso plan de estímulo incluyendo 8.000 millones de euros destinados a obra pública, que en su mayoría acabarían gastados en renovar aceras. El economista Keynes se revolvió en su tumba. ¡Así no! Desgraciadamente, la economía continuó empeorando y las cuentas del Estado empezaron a tambalearse. Y es que incluso el viejo truco de emitir deuda se estaba poniendo jodidamente difícil. Y para colmo, nuestra prima de riesgo se disparó. Al año siguiente, Zapatero acabó con la paciencia de los líderes europeos, que, temiendo tener que rescatar a España, le propusieron amablemente un giro en sus políticas. Y así empezaron las políticas de ajuste, que sentaron de cojones a la economía. Hacia julio, la tasa de paro rondaba ya los 4 millones de personas inactivas. Ah, sí, y se ganó el Mundial. El caso es que, si algo estrangulaba de verdad la economía, era la drástica reducción de los flujos de crédito por parte de la banca. Las empresas estaban fatal de lo suyo, sin liquidez por falta de préstamos, con crecientes facturas impagadas por parte de las administraciones y con un consumo doméstico en caída libre, puesto que las familias ya no podían compensar sus sueldos de mierda con más deuda. Lo raro en estas circunstancias era que el precio de la vivienda, en comparación con otros países con burbujas similares, cayera tan poco. ¿Pero por qué no bajas, jodida? Pues por muchas razones, y una de ellas se llama el maquillaje de balances. Bancos y cajas habían aceptado, como pago por las deudas de inmobiliarias en ruina, grandes cantidades de stock inmobiliario. El problema es que si querían deshacerse de ese stock sobrevalorado, debían ponerlo a la venta a precio post burbuja, cosa que constaría en sus balances como pérdida, y dejaría en evidencia su maltrecha contabilidad ante accionistas, inversores y competencia. Así que hicieron lo contrario. Mantuvieron su stock a precio hinchado, contribuyendo a sostener los precios,
y se dedicaron a refinanciar la deuda de las inmobiliarias ad infinitum, convirtiéndolas en auténticos muertos vivientes. E incluso canjeando la deuda por acciones basura de esas mismas empresas zombies. Patada hacia adelante y a esperar a que la economía mejore. Mientras mostraban ante el Banco de España uno de los mejores resultados de la banca mundial. Pero en 2011 todo empezó a desmoronarse y empezaron a caer una tras otra diversas entidades que tuvieron que ser intervenidas, nacionalizadas o ayudadas con liquidez urgente a cambio de aceptar un plan de bancarizaciones y fusiones masivas. Que conllevaron una reducción de plantilla, pero paradójicamente mantuvieron las cúpulas directivas por duplicado o triplicado. No sabemos si para evitar que algún alto cargo destapara las prácticas cometidas hasta el momento, fruto del clásico triángulo pasional. Que si A designa los cargos directivos de C, que si C es a su vez accionista de I, que si I financia la campaña electoral de A, que si A hace un plan urbanístico a medida de I, que si C financia el proyecto de I con el aval de A, que si I reparte maletines entre A y C. Con la crisis, el amor interracial no cejó. Que si tú me compras deuda del Estado cuando nadie la quiere, que si yo rescato hasta la más ruinosa de las cajas, que si el Estado avala tu emisión de deuda, que si yo indulto a un alto cargo tuyo condenado a cárcel, que si tú perdonas una deuda millonaria de mi partido, que si yo te presto la fianza para no ir a prisión preventiva. Por otra parte, algunos sectores que se sobredimensionaron durante la burbuja llevan toda la crisis apañándoselas para mantener su inviable tamaño, ya sea dejando de pagar Hacienda, recurriendo al rescate del Estado o falseando sus cuentas una y otra vez, hasta convertir el sector público y financiero español en poco más que un atajo de insolventes que se prestan dinero los unos a los otros, haciendo que muchos inversores extranjeros prefieran arrancarse los ojos antes que prestar un solo céntimo a este trupe de muertos vivientes. Mientras, nos acercamos a los 5 millones de parados y sufrimos un déficit descontrolado que obliga a más ajustes. Y ni siquiera el chorro de liquidez del Banco Central Europeo hacia nuestra banca ha conseguido hacer fluir el crédito hacia el resto, puesto que tras 4 años de patada hacia adelante, el agujero a tapar ya es descomunal. Es el problema de no amputar la gangrena a tiempo, que al final la convalecencia se alarga. Habrá quien crea que nos gobiernan astutos villanos que controlan eficientemente nuestro destino. Pero yo soy más del principio de Hanlon. Vamos, que estamos gobernados por ineptos. ¡No! Y algún que otro simio.